¿Qué es hermenéutica? Dice Gardner que es el arte de aprender a escuchar, qué es lo que tenemos frente a nosotros y tratar de averiguar su significado. Es la disciplina, la ciencia de la interpretación, darle sentido a la comunicación escrita o verbal, a un conjunto de ideas, descifrar su sentido, su razón, su horizonte. Esta interpretación se convierte en un diálogo entre el analista y la obra que quiere entender. ¿Sí? Entonces, la hermenéutica es un concepto antiguo en el lenguaje. Los griegos sabían la importancia de entender todo lo que pudiera transmitir una fuente, una documentación, un verbo, ¿cierto? Y de esta manera conocer el contexto, la palabra, la obra, incluso el ambiente histórico. ¿Qué es hermenéutica jurídica? En palabras sencillas, es la interpretación del lenguaje de las leyes. Es entender las disposiciones jurídicas y lo que quiso decir el legislador cuando redactó la norma, asignándole un significado. El primero es una interpretación literal, que se basa en el significado literal del texto legal. Ir directo a la norma y analizarla palabra por palabra, entendiendo el sentido y orientación de la misma. El resultado de este análisis es lograr entender y que no haya la menor duda para no incurrir en error. El resultado tiene que ser infalible. Hay una interpretación histórica que busca el significado del texto en su contexto, teniendo en cuenta la época en que fue dictada la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que determinar su modo de acción y el cambio que generó la ley, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer. Hay otra interpretación que es la interpretación auténtica. Esta es la que realiza el legislador, quien le dio vida a la norma. Entonces, esa sí es muy clara. La interpretación jurisprudencial son las que llevan a cabo los entes jurisprudenciales, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la JEP. Aquí en Colombia hay un fenómeno y es que somos un país con exceso de cortes. La doctrina es la interpretación que realiza la Academia de Estudiosos del Derecho. El ordenamiento jurídico colombiano, la hermenéutica jurídica y su estructura en Colombia se caracteriza por ser piramidal. En la cúspide se encuentra la Constitución Política, que es la norma fundamental del Estado. De ella derivan las demás normas jurídicas, como las leyes, los decretos, las sentencias judiciales y las normas de carácter administrativo. Nuestros principales códigos son el Código Civil, que regula las relaciones jurídicas entre las personas, como los contratos, la familia, la propiedad y los derechos reales. El Código Penal, que tipifica los delitos y las penas que le corresponden. El Código de Procedimiento Civil, que establece el procedimiento para la resolución de conflictos entre particulares. Y el Código de Procedimiento Penal, que establece los procedimientos para la investigación y juzgamiento de los delitos. También tenemos unas leyes muy importantes, como la primera, que es la Ley 153 de 1887, que es el Código de Comercio. La Ley 57 de 1887 también como Código de Régimen Político y Municipal. La Ley 100 del 93, la Ley 142 del 94, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y la aplicación de la hermenéutica jurídica. Pasemos a hablar de la aplicación de la hermenéutica jurídica en Colombia. La hermenéutica jurídica juega un papel fundamental en la aplicación del derecho colombiano. Los jueces y demás operadores jurídicos deben interpretar las normas jurídicas para poder aplicar a los casos concretos, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar la sentencia de tutela 262 del 2022. Derecho a la seguridad social, mínimo vital y vida digna.
Un niño de 8 años víctima de violencia sexual por parte de su padre solicita a través de una comisaría de familia el cambio de cuenta bancaria en el que se consigna su mesada pensional. La aseguradora se niega al cambio a pesar de que la custodia del niño está en manos de su abuela materna. La Corte Constitucional falla a favor del niño y ordena el cambio de la cuenta bancaria. Además, la Corte redacta una síntesis de la decisión dirigida al niño en un lenguaje sencillo, haciendo uso de la hermenéutica jurídica, explicando la decisión en un lenguaje acorde a su edad y entender. Sí. La sentencia es un ejemplo de la protección de la Corte Constitucional brindada a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. La síntesis de la decisión es un elemento innovador que permite al niño comprender de forma clara y sencilla la decisión judicial y sus implicaciones. Ahora bien, la Corte ampara unos derechos fundamentales y dentro de su pronunciamiento y por tratarse de un menor de edad, empieza por proteger el primer derecho fundamental, que es el de su intimidad, buen nombre y honra, no revelando su nombre ni el de sus parientes cercanos involucrados, y exige de preferencia que se guarde estricta reserva de la identidad del menor y todo lo referente al acceso carnal del que fue víctima por parte de su padre, un derecho a la seguridad social, a una vida digna, a una integridad física y mental, a una familia y educación de calidad. Dejo a continuación la decisión de la Corte dirigida al niño, que también es una novedosa forma de utilizar la hermenéutica jurídica, de lectura fácil y muy polémica por tratarse de un menor de edad. Sobre el análisis de este caso y de la decisión de la Corte de hablarle al niño en un lenguaje que él pudiera entender, encontré que había doctrinantes que no estaban totalmente de acuerdo con el lenguaje utilizado al niño, que incluso revictimizaban. Pero pues eso hace parte también de lo que es la hermenéutica jurídica. Hay varias opiniones donde dicen que esta es una de las sentencias más hermosas del mundo, porque la Corte decidió de manera muy inteligente, con un lenguaje, adaptar esa decisión judicial pues tan jurídica, con términos tan específicos, y decirle al niño en palabras sencillas, dirigiéndose a él con respeto, con ánimo de que él entendiera muy bien. Voy a dejar finalmente acá las palabras que le dijo la Corte al niño, que pues están muy bien redactadas. Me parece que la decisión de la Corte y el uso del lenguaje jurídico y de la hermenéutica que se usó para comunicarse con el niño es perfecto. Gracias.